temor por las cosas que hicimos desmesuradamente. Así es. Temor al enemigo. Y así. Pero la salvación viene de Dios. De Él viene nuestra salvación. ¿Y por qué lo repetimos? Podría ser como, pero si ya lo sabemos que de Él viene la salvación. Pero esto es como la luz de la aurora que va en aumento, o sea, es progresivo. ¿Cierto? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece. Así de a poco el Señor va esclareciendo en nuestros corazones. Él es un sol que brilla. Y nosotros venimos de menos a más, de una oscuridad absoluta a una oscuridad, ¿cierto?, mediana. Y finalmente a un resplandor que va a ser cuando Él venga. Y es así. Y tenemos que repetirnos una y otra vez y mil veces que la salvación es de Dios. Vamos a abrir la Escritura. Vamos a leer un párrafo y vamos a hablar de parte del Señor. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 18. Vamos a hablar de dos cosas en esta mañana, que la vamos a mencionar, que es una buena conciencia y el bautismo. ¿Ya? Una buena conciencia y el bautismo. Y leemos así, 3:18 de 1 de Pedro. Yo voy a empezar desde aquí, ¿ya? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Cierto? Y lo termino. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjense en algunas cosas. El bautismo que corresponde a esto, haciendo mención a esas 8 personas que fueron salvadas, en ese mismo bautismo nosotros también fuimos sumergidos. Y en ese bautismo también nosotros somos salvados. ¿Cierto? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cuesta entenderlo? No. Ya, interesante. ¿Cuesta entenderlo? Voy a leer lo que dice la NBI, porque como no me dicen nada, voy a buscar una versión un poco más avanzada de la NBI. ¿Ya? Así que ténganme un poquito de paciencia. Paciencia. Ay, 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 ay. ¿Sí, de la NBI la tiene? Ya. 18. No sé si la letra. Esta es la NBI, ¿cierto? En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. ¿Cierto? Esta agua simboliza también el bautismo que nos salva también a nosotros. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió a los cielos y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Nosotros, ¿a qué estamos acostumbrados? Nosotros generalmente estamos acostumbrados, porque está aquí hablando de una buena conciencia, ¿cierto? Bautismo. Y cuando nosotros acordamos del bautismo, generalmente, ¿cierto?, lo relacionamos con el bautismo de Cristo, el bautismo de las aguas. Pero cuando nosotros nos vinculamos con la conciencia, generalmente uno dice: yo no le he dicho nada malo a nadie. Yo no he maltratado a nadie. Yo no me he ido contra ninguna autoridad. ¿Se fijan? Nosotros estamos la mayor parte del tiempo acostumbrados a eso. Y eso es la conciencia, ¿cierto? Pero esa es la conciencia, esa conciencia es la que nos acompaña desde que nacimos, desde que vimos estos cielos, vimos esta tierra. Nosotros estamos acostumbrados a esa conciencia, donde todo lo evaluamos, ¿cierto? Y donde nosotros estamos tranquilos porque generalmente no buscamos el daño. Tratamos siempre de buscar lo que es correcto, según Dios, ¿cierto? Tratamos siempre de hacer bien, según Dios. Y separamos las cosas. Bueno, esto es bueno y esto es malo. Y nosotros estábamos acostumbrados desde pequeñitos a eso. ¿Verdad? Yo también.
Pero la buena conciencia que está descrito aquí, está vinculada al bautismo de Cristo. ¿O no? Porque fíjense, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el cuerpo finalmente está muerto a causa de los delitos y pecados, pero vive a causa de la justicia. El bautismo nos da la capacidad de tener una conciencia nueva, una conciencia que nos hace descansar, que lo que voy a hacer yo con mi vida cristiana, lo va a hacer Él. Y ese bautismo a mí me hace descansar. Porque aunque puedo ver mi cuerpo que se revela a veces contra las cosas de Dios, sin embargo veo a Cristo que vive en mí y mora en mí, y Él es capaz de hacer las obras que Él ha preparado de antemano. Entonces nosotros vamos despertando paulatinamente que una conciencia según Dios está vinculada a que yo me veo con Cristo en su bautismo de muerte. Eso es lo que está hablando aquí. Y eso es lo que uno tiene que acostumbrarse de a poco, porque cuesta acostumbrarse al hecho de que mediante la vida nueva, mediante el bautismo, entonces se van generando las virtudes de Cristo, las gracias de Cristo, la paz de Cristo. Porque el Señor nos va a ir llenando y nos va permitiendo hacer que nosotros podamos ir madurando de a poco. En la medida que nosotros podamos entender que nuestro comportamiento descansa en su muerte y en su resurrección, en la medida que eso vaya esclareciéndose y lo podamos ir atesorando y lo podamos ir guardando y podamos ir echando mano a la vida, en esa misma medida nosotros vamos a poder ir descansando. Porque si nos miramos a nosotros mismos y a lo que podemos hacer, y dependiendo de nuestra propia conciencia, entonces, claro, seguiríamos llenando de temores. Nos seguiríamos llenando, ¿cierto?, de falta de fe, porque no lo voy a hacer yo. Porque las cosas que han puesto delante el Señor de nosotros, ¿quién las puede hacer? Porque, mira, este texto, si uno lo toma más arriba, en el versículo 8, el título es Una buena conciencia, 3:8. Aquí habla, en el versículo 8, capítulo 3, dice, una buena conciencia. Y después empieza, ¿cierto?, a mencionar todas estas cosas que son producto de una vida nueva, de una vida profunda, de una vida que es la de Cristo y no la de nosotros. Aquí hay muchas cosas que uno puede empezar a leer del versículo 8. Es una buena conciencia como título. Por leer una, yo me voy a desordenar, porque son varias, dice. El 15, voy a leer una. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, preparados para, ¿cierto?, para hacer una defensa con mansedumbre.
cuando alguien, ¿cierto?, se te oponga. Es algo que es de nuestro, está en nosotros eso. Lo que quiere decir el Señor que este nuevo regeneramiento tiene que ver con entender que todas estas cosas empiezan a florecer, que todo empieza a crecer, que todo empieza a ser como una primavera, pero solo y cuando nosotros vamos entendiendo que toda esta madurez que se va dando en el pueblo de Dios, madurez, finalmente ser de un mismo sentir, todos de un mismo sentir, diga, todos de un mismo sentir, piénselo, sean todos de un mismo sentir. ¿Qué puede usted sentir con respecto a estas palabras? Una cohesión, un amalgamiento, una ligadura del uno con el otro. Ahora usted evalúe. Evalúelo. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No devuelva mal por mal. No devuelva garabato por garabato. No devuelva una mala mirada por una mala mirada. Por eso las cosas son posibles para Dios, porque Él las hace. Él las generó nuevas. Y dijo, yo hago todas las cosas nuevas, dijo. Y eso está hecho ya. Está hecho. Cristo murió y nosotros fuimos echados en el bautismo de su muerte. Y son generadas nuevas. Y cuando yo miro eso y despierto a esta realidad, a este origen, entonces yo puedo tener esperanza, puedo tener fe, porque Él lo va a hacer. Él va a crear estas cosas. Él te va a dar dominio propio. Él te va a dar un hablar dulce en tu boca, dice. 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Él va a dar un hablar dulce en la boca, una respuesta, ¿cierto?, resplandeciente. Y esto es lo que nos va a permitir estar tranquilos. Ya hay una buena conciencia. Me aseguré teniendo al Cordero. Me aseguro teniendo al Cordero cada día. Señor, no, yo no, sino tú. Señor, porque ya veo, Señor, que por mí mismo, ¿cuándo voy a poder? Esta conciencia me alcanza en mí para distinguir solamente cosas limitadas. Porque la conciencia parte en mí, la parte en mí. Yo no he hecho nada. Yo no le he dicho nada a él. Yo no he hablado nada de él o de ella. No he dicho nada. Y ahí parte, ¿cierto?, hacia arriba, ¿cierto?, lo que nosotros podemos ver, entender. Y no es así, hermanos. No es así. Romanos 6. El Señor una vez tuvo un diálogo con sus discípulos y ellos le dijeron que dura es esta palabra, ¿cierto? ¿Quién podrá soportarla? ¿Cierto? Que dura esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Pero sus palabras son vida y son espíritu. Son vida y son espíritu, hermano.
El Señor lo que ha empezado con cada uno de nosotros lo va a perfeccionar. Pero ¿saben qué? Él ha elegido este camino para nosotros. Él lo ha hecho así. Él ha permitido que nosotros caminemos por este camino estrecho. Y Él lo está haciendo. Y Él lo va a llevar a cabo hasta el final. Pero ¿qué necesita de mí? ¿Qué requiere el Señor de mí? Que yo ponga mi corazón, escuche y guarde estas cosas. Y les pida al Señor que me las revele en mi corazón. Señor, revélame estas cosas. Dame entendimiento, Señor. Me cuesta, Señor. Pero dame entendimiento, Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Ciertamente así están las cosas hechas y así están escritas. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Esta pregunta aparece 2 o 3 veces. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí viene, ¿cierto?, lo que se desprende de Pedro y lo que estamos entendiendo en esta mañana. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nueva. Esto es lo que el Señor, y no es nuevo como dice nuestro hermano Miguel, no es nuevo, porque es algo que tiene que ir, que tiene que tener un recorrido, está vinculado con un tiempo, con la permanencia, con la perseverancia, y en esa misma medida el Señor va aclarando este misterio de Cristo en nosotros. Él lo va aclarando, porque está en medio nuestro. Y porque quiere que también que veamos estas cosas y descansemos en esto. Y podamos entrar en esta plenitud donde podamos vernos amasados, donde podamos vernos maduros, donde podamos vernos descansando, donde podamos ver confrontando situaciones que nos superan, pero tranquilos en el Señor, tranquilos en el Señor. Leer algunos versículos más. Porque todo esto está en todos los escritos. Usted lo ve en Hebreos, usted lo ve en Gálatas, usted lo ve en Colosenses, usted lo ve en todos los escritos. En Pedro también va a haber estas palabras. Miren, estas palabras son más difíciles de entender. En Colosenses 2, 11. Pero el Señor quiere que entendamos. Él quiere ungirnos los ojos. Y era el deseo del apóstol Pablo, que nosotros tuviéramos ungidos los ojos permanentemente.
Y esto que parece tan extraño o tan difícil de comprender, significa lo mismo que hemos leído. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Dios nos puso en Cristo. ¿Lo hizo a mano? ¿O nos llevó ahí y nos hizo mirar a Cristo? ¿O nos llevó a su sepultura? Nosotros sabemos que Dios a través del Espíritu Santo nos puso en Cristo. Lo sabemos por el Espíritu. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Dónde lo echó el cuerpo de pecado? En la sepultura de Cristo. Ahí lo echó. Versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Teníamos una circuncisión en nuestra carne. Una imposibilidad de salir de este encierro. Nosotros teníamos una imposibilidad absoluta de salir de este encierro. Si nosotros vemos el mundo, la guerra, fratricidio, homicidio, estafas, ¿y por qué estafan si tienen plata? Están atrapados en un cuerpo de muerte. Y a nosotros el Señor nos hizo escapar de este cuerpo, nos hizo salir de este cuerpo. Él nos hace ver que estamos en Cristo. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Sí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestidos. Tenemos un nuevo vestido. Tenemos un revestimiento celestial. Quiera el Señor en su gracia y en su misericordia que nuestros ojos sean abiertos permanentemente. Era una oración que tenía el apóstol Pablo por la iglesia. Y él rogaba permanentemente para que los ojos de la iglesia fueran abiertos. Fueran abiertos. Y así nosotros también tenemos que pedirle al Señor en estos días que también abra nuestros ojos, que también nos pueda hacer ver este bautismo, que podamos tocar su puerta y llamar a su puerta y decirle: Señor, sinceramente no puedo ver el bautismo. Aparte de que sinceramente me cuesta orar, me cuesta leer, me cuesta todo. Pero también poder decirle: Señor, toco a tu puerta para ver el bautismo.
porque sólo así me podré ver amalgamado. Sólo así me podré ver, ¿cierto?, no resistiendo a nadie. Sólo así me podré ver no maldiciendo a nadie. Sólo así me podré ver bendiciendo al enemigo. Sólo así me podré ver completo en Cristo. Señor, mi ruego, hay un ruego, un clamor para que tu vida preciosa, Señor, sea como algo que brote y rompa esta cáscara que no me hace ver, esta cáscara que no me hace entender, Señor. Unge mis ojos para ver esto, Señor, y poder entrar en esta madurez, en esta plenitud que es abundante, que permite que nos entrelacemos, nos busquemos, nos amemos. El bautismo de Cristo permite todas las cosas y es algo que se vino declarando desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor dijo: haré una cosa nueva. Y es maravilloso, porque ni siquiera nosotros tampoco podríamos ir muy lejos si no estamos claros. He mencionado algunas áreas, he mencionado lo pertinente a nuestra vida, a nuestra relación. No he dicho nada con respecto al enemigo tampoco. Pero todos estaban vinculados. Si alguien te quiere venir a pegar o a amenazar, ¿tú te escondes o no te escondes? La mayoría se esconde. O busca un arma, busca una pistola, no sé, busca un palo. ¿Cómo defenderse? Pero nuestra defensa inexpugnable, nuestra bendición grande, es lo que hizo el Señor, llevándonos a todos a su tumba. Y así el Señor quiere hacernos entender la gracia, el poder de la vida nueva, la abundancia de la vida nueva. Pero necesita nuestro corazón. Necesita que nosotros nos derramemos, le pidamos, lo busquemos, Señor. Toquemos a su puerta, llamemos a su puerta. Señor, yo quiero tus propósitos para mí. Yo no quiero cuando venga el enemigo ir a esconderme, porque yo estoy resucitado con Cristo. No quiero ir a esconderme permanentemente cuando el enemigo me amenace y quiera traer temor a mi corazón. No quiero ir a esconderme porque estoy resucitado con Cristo y estoy en los lugares celestiales. No quiero más esconderme, Señor. Sí, porque si uno está bautizado en el bautismo de Cristo, si tú has muerto entonces, y si andas por aquí o por allá, es porque has resucitado también. Ay, Señor. Como decía, como que Pablo decía, como que tengo unos dolores de parto, decía, ¿cierto? Para que, ¿cierto?, la iglesia, los hermanos, ¿cierto?, puedan también desarrollarse, puedan también crecer, puedan también tener madurez, puedan también tener plenitud. Y él decía, ay, siento como que me duelen las entrañas porque esto cuesta que se desarrolle. Parece lento, parece difícil, pero no es imposible. Porque Dios habla a sus hijos. Y cuando Dios habla a sus hijos, los hijos, ¿qué hacen? Obedecen, escuchan, obedecen, pero escuchan, ven. Estoy hablando mentira, ¿verdad? Porque hablo de lo que está en la Escritura. Entonces, los hijos escuchan a Dios. El Señor dijo, mis ovejas
veces nos reímos porque a veces aplaudimos las manos para llamar la atención de los que nos rodean o de alguien. O le hacemos así, ven, aplaudimos las manos, ¿cierto? Pero el Señor lo que más desea son nuestros corazones. Que lo escuchemos. Ya, les voy a leer algo más último y nos vamos. Todo está vinculado. La vida antigua y la vida nueva. Colosenses 3. Hoy día vamos. Hemos leído harto, ¿cierto? Vamos a leer un poquito. Sí. 5. La vida antigua y la nueva. Vamos a recorrer del 5 y terminamos en el 10 y nos vamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ¿cierto? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, dice. Dejad. ¿Y cómo que esto se puede dejar así? O sea, ¿yo las dejo nomás? No. No mintáis los unos a los otros. Despojando del viejo hombre con sus hechos. Y aquí dice, y aquí empieza a hablar esto que hemos compartido en esta mañana. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, en el diario vivir, en el diario, en todas estas batallas que vamos pasando, en todos estos conflictos, nosotros tenemos que revestirnos de Cristo y despojarnos. No obedeciendo a las cosas que el cuerpo nos propone por delante, porque el cuerpo tiene muchas propuestas. Hay muchas cosas que el cuerpo nos dice. Pero nosotros somos nuevas criaturas y no obedecemos. Esta desobediencia es buena porque somos nuevas criaturas. Tú sabes que eres una nueva criatura. Tú sabes que eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Entonces, el pecado viene en muchas formas. Y simplemente uno lo mira y siente esa envidia, ¿no es cierto? O siente esa rabia. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Pero en Cristo soy nueva criatura. ¡Pah! ¡Pah! ¿Cierto? Y eso es el revestirse y despojarse que va ocurriendo todos los días. Eso va pasando todos los días y es como una agua que pasa sobre la piedra hasta que la piedra queda preciosa. Queda preciosa con tanta agua que pasa. Pero no nos gusta, de verdad que no nos gusta, pero el agua pasa. Pero va quedando un carácter afable, va quedando un olor grato. Y el Padre va viendo a Cristo en nosotros.
oh hermano. Qué precioso. Señor, dame hambre para que me vea en Cristo todos los días. No le obedezca esta concupiscencia al pecado. Porque yo lo puedo confrontar y yo le puedo decir, los que somos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¡Wow! Ya. Y el Señor estabiliza, aquieta, apacigua. Pero tenemos este conflicto de revestirnos y despojarnos todos los días. El hermano Chacón lo mencionaba así en su prédica. Jacob, Israel. Jacob, Israel. Así lo mencionaba. Revestirnos, despojarnos. Y van a la par, es una lucha en nosotros, que van a la par. Pero nosotros tenemos esta doctrina. La tienes tú, la tengo yo, y puede ser, depende de tu rodilla y tu corazón, hay que tirarse de guata y pedirle al Señor. Es una batalla que tenemos. Y lo más bonito que el que la inició la va a perfeccionar. Hermanos, nosotros no podemos tener una conciencia que nos hace ver bien a nosotros. Yo no miento, yo no mato, yo no hago daño a nadie, porque eso parte en uno. Yo parte en mí. La buena conciencia parte en el hecho de que Dios hace algo nuevo con nosotros. Lo hizo. Eso es lo maravilloso. El que está en Cristo nueva criatura. Y nos podemos tomar de eso, hermano. Señor los bendiga. Guardemos la palabra en el corazón. Despiértanos, Señor. Haznos ver. Haznos entender. ¿Hasta cuándo? No se cansen, hermano. No nos cansemos. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento. No nos cansemos, hermano. Yo sé que me puedo cansar a la vuelta de la esquina, pero ¿qué estamos haciendo? Exhortándonos, animándonos. Y eso estamos haciendo ahora. Y si me desanimo más allá, bueno, alguien me dirá, pero sí. Párate, pues. Hay que pelear esta batalla, hay que correrla, hay que terminarla. Así es. Hay que terminarla, hermano. Ya. Jesucristo es el Señor.